Bienvenidos una vez más a este Civil Engineering Podcast. Este es un nuevo episodio. Recordarles que estamos en la temporada número 3, acabadita de estrenar. Les recordamos que nos sigan por nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y a través de Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, TuneIn, para que escuchen cada uno de nuestros episodios. Y claro está nuestro civilengineering.com, que también estamos estrenando, nuestro blog donde pueden ver todas las publicaciones, todos los videos, todos los episodios, todo lo que nosotros producimos acá en este grupo. Ya saben que a petición de ustedes y por los comicios del 2020 que se aproximan, estamos entrevistando a los diferentes candidatos a alcaldes, regidores, senadores y posiblemente presidentes a petición de ustedes. O sea, fue ustedes que dijeron: queremos conocer a nuestros candidatos, queremos saber las propuestas que ellos tienen en materia de ingeniería civil y arquitectura, que ese es nuestro tema. Y en esta ocasión tenemos con nosotros a Bartolomé Pujals, quien es candidato a la alcaldía del Distrito Nacional para estos comicios del año 2020. Es abogado, ciclista urbano y una gran persona que está. Bienvenido, Bartolomé, y gracias por aceptar. Gracias a ustedes por invitarme. Yo que soy un asiduo consumidor de podcast y hacedor también. Yo tengo mi podcast, entonces me encantan este tipo de... ¿Cómo se llama el podcast? El podcast es un núcleo colectivo que se llama Conexión Ciudadana, que lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcast y también en YouTube, porque ese es el video podcast, y el mío personal, que es Pateando el Tablero, que está en las plataformas de Apple Podcasts, Spotify, etc. Bueno, así que ya saben. Ahí yo hablo de muchísimas cosas, de ciudad, de política, tal cosilla. Y es activo en las redes sociales, siempre está atento a todo el contenido de Civil Engineering, así que te agradecemos de verdad por todo eso. Y por ahí fue que hicimos el contacto incluso para llegar a esto, a pesar de que ya habíamos tenido un poco de incidencia con el tema de Santo Domingo en bici, claro, y el tema de la bicicleta. Entonces, ¿quién es Bartolomé Pujals? Me interesa saber quién es. Bueno, mira, yo sobre todo, primero soy un capitaleño, nacido y criado aquí en la capital, en el barrio de Matahambre. Yo soy abogado además, estudié Derecho Público, me especialicé en todo lo que tiene que ver con la relación entre ciudadano y administración. Estudié en la universidad, a pesar de que mis padres no tenían educación universitaria, pero con mucho esfuerzo y sacrificio lo pude lograr. Y desde hace 12 años, mi labor de abogado, como ejercicio profesional, la he acompañado como defensor de derechos humanos, tanto en el ámbito nacional, sobre todo en materia ambiental. He trabajado mucho aquí con la protección de nuestros recursos naturales, y también fuera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la Comisión Interamericana. Y de lo que más puedo sentirme orgulloso como activista social, en el 4%, en la lucha por los países, en la lucha contra la corrupción e impunidad, Marcha Verde, la lucha por justicia fiscal, la lucha por el derecho a la vivienda. O sea, en múltiples causas, creo que las principales causas que se han impulsado en los últimos 12 años, ahí he estado yo. Y como activista social, llegué al activismo social por algunos dolores, algunas quejas que tenía, y las expresé por ahí porque a través de los partidos políticos que había en el sistema no lo podía hacer. Entonces comencé a participar de movimientos sociales hasta que, junto con otros ciudadanos, llegamos como a la reflexión de que el problema político de la República Dominicana era un problema de fondo, es decir, la relación entre representantes y representados estaba rota. Uno reclamaba cosas, y ellos no escuchaban, ni les interesaba escucharnos. Entonces decidimos participar en este caso, en estas elecciones. Y lo quisimos hacer en el ámbito municipal, sobre todo por las preocupaciones que motivaron el grupo que nosotros creamos, que se llama El País que Queremos, que es una agrupación política para la capital, la única de su tipo en el Distrito Nacional, porque nosotros, como siempre estábamos involucrados en causas, decidimos asumir la causa de rescatar la ciudad de Santo Domingo. En mi caso particular, esta es una ciudad que me tiene alto, o sea, una ciudad que cada vez me resulta más asfixiante estar en ella, en donde yo no puedo recrearme, desarrollarme de forma libre. Pongo mucho el ejemplo de mi hijo, por ejemplo, que tiene 13 años. Yo a su edad
andaba en bicicleta por toda la ciudad de Santo Domingo, y yo, por ejemplo, hoy no me atrevo, que me incomoda, porque la ciudad es sumamente hostil. Yo hace 2 meses andaba haciendo una ruta y por primera vez en mucho tiempo sentí miedo de andar en la ciudad de Santo Domingo por lo inhóspita que es, por lo poco humana, por cómo se han ido perdiendo los espacios públicos, cómo no hay conciencia en espacios públicos, y como habíamos tomado la decisión de dar un paso al frente, decidimos hacerlo para ir a una candidatura a la alcaldía del Distrito Nacional y cambiar esta ciudad y convertirla en una ciudad para la gente, que es como nosotros hemos llamado nuestro plan de gobierno municipal. ¿Y tú entiendes que como alcalde tú tendrías mayor impacto que con cualquier otro candidato dentro del...? Sin lugar a dudas, porque el alcalde tiene la posibilidad de hacer cosas, y un diputado, nosotros no pensamos en el tema de una diputación, por ejemplo, mucha gente me lo dijo, pero como nosotros nos planteamos un escenario en donde nosotros íbamos a competir de forma independiente, la forma legal también de cómo participar implicaba que construyéramos una candidatura que fuera uninominal, es decir, que fuera tipo la alcaldía. Entonces, como nosotros, si bien hemos estado involucrados en muchísimas causas que tendrían que ver con la representación congresional, un diputado no hace la diferencia. O sea, un diputado es una voz ahí, y yo creo que la campaña más difícil tiene que ser la campaña de un diputado, porque si tú quieres una campaña de verdad, tú no puedes estar regalando cosas, ni haciendo canchas, como hacen los candidatos a diputados de aquí. Ahora, un alcalde puede transformar la vida de la gente. O sea, una gestión municipal puede, sin lugar a dudas, generar bienestar en todos nosotros. Si fuera un proyecto más grande, donde un grupo de diputados podemos ir al Congreso y generar una mayoría parlamentaria que pueda hacer cambios sustanciales, es posible. Pero una alcaldía, y sobre todo la alcaldía del Distrito Nacional, que es el municipio con mayor peso político y mayor peso electoral, y que además es la capital de la ciudad del país, sin lugar a dudas, claro, sin lugar a dudas, la vida de la gente puede cambiar como sustancialmente. Y como nosotros nos planteamos y ver la política como una herramienta para cambiar la vida de la gente, qué mejor que hacerlo desde la alcaldía del Distrito Nacional, que además es donde la mayoría de nosotros que formamos esta parte somos oriundos. Bien, ok. Entonces, ya que tú te estás candidateando a alcalde, ¿qué realmente es un alcalde y cuáles son las funciones del alcalde y de la alcaldía en una ciudad? Mira, yo creo que un alcalde es un articulador de intereses. Es decir, un alcalde, contrario a lo que se ha venido construyendo, yo siempre hago la diferencia entre síndico y alcalde. Porque el síndico es el quien dice no puedo, el que solamente limita su función a recoger la basura. Fíjate que cuando te dicen a ti alcaldía del Distrito Nacional, la gente nada más cree que basura. Pero yo creo que un alcalde es quien todos los intereses de una ciudadanía que habita en un territorio los articula para que todos podamos vivir en ese territorio en condiciones de igualdad. Es decir, para que podamos disfrutar ese territorio en condiciones de igualdad. Que es fundamentalmente la función y el sentido de la propuesta de nosotros de Ciudad para la Gente. El disfrute del territorio hoy en la capital no se hace en condiciones igualitarias. La gente de la circunscripción 1 no disfruta el territorio en las mismas condiciones que la circunscripción 3, que es donde están barrios como Pacotillo, Ciudad Libre, etcétera, etcétera. Totalmente de acuerdo. Y la circunscripción 1 también, si bien puede tener algunas ventajas, también tiene las desventajas, que es el lugar donde se concentran todos los servicios y todas las otras circunscripciones vienen a donde él, además de todos los municipios periféricos. Entonces, lo que trata un alcalde es de articular esos intereses y de que esos intereses puedan convivir de forma igualitaria, de que la ciudad no sea más ciudad para unos que para otros. Y esa es fundamentalmente la labor que yo creo, o la visión que yo creo que tiene que imperar a la hora de que la gente escoja un alcalde. ¿Qué viene a hacer este tipo aquí? O sea, ¿por qué Bartolomé quiere ser alcalde? Bueno, yo quiero ser alcalde para que la gente pueda disfrutar del territorio en condiciones de igualdad, en función, cosa que veremos más adelante, de lo que nosotros consideramos son los problemas fundamentales que tiene la ciudad en términos de disfrute igualitario de ese territorio. Bien, claro. Y ustedes como equipo, porque no es solamente Bartolomé Pujals, es un equipo completo que tiene como cara a Bartolomé Pujals.
llevan meses trabajando en una propuesta de gobierno. Vamos a cumplir un año, ¿no? Gobierno Municipal. Municipal. Entonces, naturalmente, como nos comentaba también, el día 2 de enero, tienen para esa fecha todos los partidos deben entregar su propuesta de Todos los gobierno. candidatos a alcalde deben presentar su programa de gobierno ante la Junta Central Electoral. Ya nosotros hemos avanzado bastante porque si entran a mi página web o a mis redes sociales, YouTube, nosotros hemos hecho el esfuerzo, a pesar de no hemos juntado muchos recursos, de que por lo menos cada eje de campaña, hemos hecho un video animado incluso donde lo explicamos y una propuesta que está más o menos, que plantea los lineamientos generales, porque sobre todo un programa de gobierno municipal no es el paso a paso, sino es la visión que va a imperar en esa gestión, cuáles son las grandes cosas que van a orientar todas las políticas que se hagan. Bien. Pero entonces, ¿cuáles son esos ejes en los que Bien. ustedes se van a centrar como alcaldía? Nosotros hemos identificado tres grandes compromisos, tres grandes ejes, tres grandes problemas que hay que resolver. El primero es el tema de la movilidad. El tema de la movilidad, que es una competencia que nosotros hemos dicho bastante ya, que ha sido primero delegada por los ayuntamientos y también quitada por el gobierno central. La movilidad, el territorio, el manejo del uso del suelo, a quien le corresponde es al ayuntamiento, al alcalde, al consejo de regidores. Y eso históricamente se ha ido cediendo al gobierno central, y el gobierno central también ha dado codazos para quitárselo a los ayuntamientos. Lo cual también es muy conveniente para los ayuntamientos porque solamente tienen que concentrarse en el tema de la basura. Sí. Hoy, Pero siguen teniendo presupuesto para esos atrás. totalmente. Entonces, por ejemplo, tú ves que hoy la gente, lamentablemente, se queja con quien no tiene que quejarse. Por ejemplo, se queja con el Intran, cuando el Intran lo que es un órgano regulador y debería estar quejándose con los ayuntamientos. Pero los ayuntamientos tú ves que están así, están callados, pero le echan la culpa a quien está en el gobierno central, ¿no entiendes? Claro. Entonces, por ejemplo, nosotros en función de eso hemos dicho el tema de la movilidad, recuperar las competencias de movilidad y que nosotros como ayuntamiento, como alcaldía, nos encarguemos de la prestación de este servicio y de la gestión de este servicio. Porque hoy nosotros estamos viviendo el resultado de políticas que se tomaron hace 20 años. Aquí, hace 20 años, 97, 98, todos estábamos muy jóvenes. En ese momento se privilegió la política de los túneles y de los elevados, que lo que hizo fue priorizar políticas públicas vehículocéntricas, es decir, privilegiar el vehículo por encima del transporte colectivo, por encima del peatón. Cuando tú privilegias el vehículo privado por encima del transporte público, tú estás priorizando el vehículo por encima de la gente. Hoy, que nosotros se ha creado una cultura en los últimos 20 años en donde la gente ve el vehículo privado como una necesidad. Y es cierto, como un transporte público colectivo, que sea digno, barato, accesible, eficiente. Pero no solo eso, no es una necesidad, es una manera también de demostrarle a los demás cuál es tu estatus social. Totalmente, está asociado a todo ese tema. Ahora, como las ciudades se organizan a 20 años, nosotros estamos en el momento, por eso nosotros vemos que lo importante que son las elecciones de febrero, y que son además independientes de todo el ruido nacional que pide siempre que se pueda discutir temas de ciudad, es que tenemos que comenzar a generar las políticas a partir de ahora para que se privilegie el peatón por encima del vehículo privado y que la gente comience a ver el vehículo privado como un lujo, no como una necesidad. Nosotros hemos dicho que en trabajo que reconocemos que ha venido haciendo sobre todo el Intran y que recoge también, que se vienen haciendo de la década del 2000, de principio de década, aquí hay que cambiar la forma en que nos movemos, es verdad, hay que reorientar el sentido de las vías, convertir muchas de estas vías en pares viales, reordenar una cantidad de casi 99 calles que están en el polígono ampliado, es decir, hacia la Kennedy, Luperón, 27 de febrero y Máximo Gómez, pero tiene que ser con el objetivo de priorizar el transporte público a través de carriles exclusivos. Nosotros hemos planteado que hacer pilotos en las principales arterias como la Churchill, como la Lincoln, en principio, para crear buses de tránsito rápido, BTR o LT, para generar carriles exclusivos que conecten el corredor norte-sur y que lo permitan conectar con sistemas troncales como el metro y el teleférico.
Esto acompañado de lo que consideramos una de las cosas más importantes, de una amplia red de ciclovías y bicicletas municipales. Porque la bicicleta, nosotros lo hemos dicho mucho, la bicicleta no es un juguete, la bicicleta es un medio de movilidad sostenible que desde su concepción totalmente, que en una ciudad como esta, donde las distancias no son tan largas y el Distrito Nacional también es muy pequeño, se pudiera crear una red muy eficiente de ciclovías en donde la gente pudiera hacerlo. Mucha gente, tú sabes que tú que eres ciclista urbano, te lo dice a ti, que lo haría si se sintiera la seguridad para hacerlo, pero para eso hay que crear las infraestructuras, y quién mejor que el Ayuntamiento del Distrito Nacional, que tiene esas competencias para hacerla, para que pueda haber más mecanismos de movilidad y podamos comenzar a sacar vehículos de las calles y generar entonces, comenzar una cultura donde otros medios puedan ayudar a movilizar a la gente. Porque como se ha dicho en muchas ocasiones, hoy los elevados y los túneles se han convertido en la forma más eficiente de conectarse de un tapón a otro. Entonces esta visión es la visión que se impuso hace 20 años, que ganó por encima de la visión, por ejemplo, que tenía gente como Harry Herman, que llegó a implementar, por ejemplo, en su momento en la 27 de febrero, mucha gente quizás no se acuerda, pero en la 27 de febrero había una onza en carril contrario, con carril inclusivo, y eso se anuló porque un día Yandino Peña se parqueó ahí, le remolcaron eso le remolcaron en una grúa, y después le mandaron una carta diciéndole a Harley Herman que le preocupaba el excesivo celo que tenía con el cumplimiento de la ley. Lo hizo en ese momento el secretario de la Presidencia, que hoy es el presidente de la República. Entonces, eso cambió, impuso una visión que está generando estos problemas, en donde la ciudad está colapsada, en donde la ciudad no tiene forma de desconcentrarse, en donde cada vez se nos está yendo más la vida en un tapón. Y por eso nosotros ese compromiso de movilidad lo planteamos con la necesidad de crear alternativas de transporte público como la única manera de poder resolverlo. El que diga que va a resolver los tapones, también cambiando sentido de vida, le está mintiendo. Porque mintiendo más, si tú amplías carriles, van a haber más vehículos. Si lo construyes, van a llegar. Si tú sigues generando espacio, quitándole espacio a la gente y dándole espacio a los vehículos, va a haber más vehículos y por tanto va a haber más tapones y por tanto va a haber peor calidad de vida para los capitalinos. Sí, tú sabes que lo que pasa es que, como mencionaban, los túneles, los elevados, son cosas que para las elecciones se ven. O sea, el pueblo lo ve, y más un pueblo como el nuestro, que lo único que piensa es en lo que yo estoy viendo ahí, en las obras. Entiende que la gestión es algo que si se hace no es bien valorado, o sea, no se ve tan como un logro. Exacto. Por eso el tema del agua, que lo vamos a tratar más adelante, no ha sido tan relevante en todos estos años. Totalmente. El tránsito sí, por el tema de que han comenzado a invertir en puentes elevados, que esto y lo otro, pero tomando en consideración eso, que la gente realmente, porque el tránsito se gestiona. O sea, muchos profesionales, muchos alcaldes, muchos gobernantes han descubierto que a través de los años, no importa todo lo que ellos construyan, se le va a llenar. 80 carriles construyen, 80 carriles se le va a llenar con el tiempo. Lo que hay que aprender a gestionarlo. Entonces, con nuestra cultura, con nuestra manera de pensar, ¿cómo tú le vendes a los ciudadanos de Santo Domingo andar en bicicleta cuando la jipeta es lo que representa lo que te van a hacer? Bueno, mira, lo primero es que aquí falta mucha educación ciudadana. O sea, el ciudadano, el capitaleño no conoce otra cosa. Y por eso hay gente que me ha dicho, pero ¿cómo va a ser por esto? Porque la gente dice, bueno, quizás yo como individuo, en términos concretos, mi capacidad de convencer a una gran mayoría de personas sea más complicada que si se plantea desde una posición, porque no es para Bartolomé Pujal como tal, sino la alcaldía del Distrito Nacional puede generar las facilidades para que tú, primero, con la bicicleta, por ejemplo, el municipio urbano, no solamente te voy a decir lo que tiene que ver con el beneficio ambiental que esto genera, el beneficio de salud que eso genera para ti, sino sobre todo la posibilidad de cómo tú puedes, de forma muy rápida, eficientizar el tiempo que tú estás perdiendo hoy en tus tapones. Es decir, aquí hay gente que, o sea, yo para ir a cualquier reunión tengo que salir por lo menos 40 minutos de antelación, para cualquier lugar, para transportarme 5 kilómetros, precisamente porque la ciudad está totalmente destruida.
Lo que nosotros estamos diciendo es que si se crean las infraestructuras, primero la gente va a tener garantizada su seguridad, que es una de las cosas que más le preocupa. Segundo, va a estar contribuyendo individualmente a que bajemos las emisiones, por ejemplo, que emiten los vehículos privados, etc. En tercer lugar, bienestar para su salud, y en cuarto lugar, bienestar para la sociedad. Yo creo que esos son los grandes ejes que hay que si se implementara o se utilizara el dinero que existe para generar campañas de educación ciudadana desde la alcaldía sobre estos temas. No estamos hablando de un domingo que cierren el malecón, no, sino que se comience a generar una cultura del ejemplo, que se incentive, que se genere, por ejemplo, también incentivos para que las bicicletas no paguen impuestos, o para que quien quiera poner un negocio tenga mayores facilidades para poder vender bicicletas, que el mismo ayuntamiento genere, por ejemplo, la posibilidad de generar bicicletas municipales, que tú le generes las facilidades a la gente para hacerlo, y que cuando la gente comience a ver que esto no se trata de un juguete, que la bicicleta no es solamente para ir al mirador, sino que también te sirve para tú transportarte, para tú mejorar tu vida y mejorar la vida de la ciudad. Y somos testigos de eso. Totalmente. Yo, por ejemplo, ahora mismo no estoy montando como quisiera por el tema de la misma candidatura y demás. O sea, yo lo estoy sufriendo en términos de cómo me siento en mi salud, cómo me siento en mi ánimo, porque cada vez que yo me siento un montón en esa bicicleta, arranco por ahí, luego me desconecto, ¿tú entiendes? O sea, es otro aire. Me vuelve el alma al cuerpo, pero lo cierto es que si no se generan esas infraestructuras, por más que existamos arriesgados como nosotros, que le pueda gustar eso, la mayor cantidad de gente no lo va a hacer. La única manera de hacerlo colectivo es, así como no se puede generar transporte colectivo, para que la bicicleta también sea colectivo, necesita políticas públicas municipales para que esto se pueda hacer. Y ese es el compromiso que nosotros estamos presentando, con generar un amplio espectro de opciones de movilidad para que la gente pueda tener desde la facilidad de caminar, que la ha perdido por la falta de aceras, hasta la facilidad de poder acceder a un transporte público que sea digno, que sea barato, que sea eficiente y que sea accesible. Okay. ¿Cuántos kilómetros de ciclorruta tú entiendes que tú como alcalde pudieses gestionar, por lo menos en el primer periodo? Bueno, mira, nosotros tendríamos, en este caso habría que realizar el estudio, pero yo lo que creo que en función que el Intran, por ejemplo, ha hecho algunos trazados sobre como parte de su plan de movilidad sobre este tema, pero yo, como nosotros estamos planteando, por ejemplo, pilotos, donde quiera que nosotros hagamos, por ejemplo, por ejemplo, todo el polígono ampliado, que te decía que creemos que puede ser un primer buen piloto, es decir, que es donde está la parte más catastrófica. Un pilotazo, porque un pilotazo, claro, grandísimo. Claro, pero hoy muchas de las cosas, por ejemplo, que el Intran no lo puede hacer es porque si el ayuntamiento no lo aprueba, no lo puede hacer, porque el uso del suelo lo tiene el ayuntamiento. Sí. Y si nosotros convertimos muchas de estas principales arterias en pares viales, podemos quitar espacios, por ejemplo, para crear esa ciclovía protegida, es decir, ciclovía que tenga un pilotillo, que el vehículo que sepa que se metió por ahí botó la punta de él, porque lo que tenemos que proteger al ciclista. Por ejemplo, uno de los compromisos que nosotros tenemos es de implementar el plan que ha desarrollado el Intran de convertir el malecón en zona 30. Es decir, el Intran hizo un plan que está diagramado, o sea, está perfectamente armado para que el malecón se convierta en una zona 30, es decir, bajar los niveles de velocidad, porque el malecón es uno de los lugares con mayor nivel de accidentalidad de la ciudad. Todo el proceso de señalización horizontal y vertical, pero además establecer una ciclovía por abajo, no por arriba, que usted va a dar una ciclovía que el ciclista tiene que competir con el que anda corriendo. Y eso permitiría, por ejemplo, que todo el malecón se pudiera conectar con la zona colonial a través de una ciclovía. Y imagínate que tú lo puedas conectar con la avenida Abraham Lincoln, con la avenida Churchill, que según técnicos que nos han ayudado en este tema, y son, por ejemplo, esas arterias son de las más complicadas de conectar por el tema de la cantidad, por la cantidad del tema de vehículos que hacen, pero si existe la voluntad política y sobre todo la educación ciudadana porque eso también cambia, porque el problema es que es difícil, porque como no hay educación ciudadana, la gente que pasa por ahí en un vehículo pasa porque no le importa el peatón, claro. Y tiene que haber la infraestructura, pero sobre todo la voluntad para hacer respetar eso.
Porque si tú en la Lincoln, en la Churchill, que por ahí pasan como ólidos, tú metes señalización, por ejemplo, horizontal y pones reductores de velocidad y pones ahí DGC o policías municipales que pudieran también gestionar esta parte y comienzas a garantizar la seguridad de los ciclistas que puedan conectarse en esa zona, la cosa va a cambiar. Pero tiene que haber voluntad política para hacerlo. Claro, claro. Sí, eso es un tema que muchos políticos no se quieren meter porque Claro. el tema de la multa y las infracciones son cosas que no le benefician políticamente. Claro, No, pero fíjate que son que tú necesarias. comentabas sobre cómo se dañó el modelo de la ONSA por una multa a uno de los... Totalmente. Entonces es un tema que si hubiésemos continuado con ese modelo, tal vez nosotros ya tuviésemos BRT. O Sí. si tuviéramos Porque eso era prácticamente sí, un BRT. Totalmente. Hoy tuviéramos una ciudad, sin lugar a dudas, muchísimo mejor, tuviéramos ciclovías seguros, quizás. O sea, la ciudad estuviera encaminada a las tendencias que se están viendo en toda la región. Tú sabes que ahora que tú hablas de eso, no estaba incluido dentro del cuestionario, pero ¿cuál es tu opinión acerca? Yo siempre he creído, desde que estoy en esta área de tránsito, transporte, de que nosotros como nación nos fuimos muy rápido a construir un metro, cuando teníamos las calles abarrotadas de vehículos en mal estado, vehículos mal organizados, como lo que conocemos Concho y las mismas guaguas, que a pesar de que es un transporte colectivo, Sí. igual no están en las condiciones para operar. Totalmente. Entonces, ¿qué opinión se merece por parte tuya de que nosotros, fíjate, Bogotá es Bogotá, tiene un BRT, pero no tiene metro? Sí, ahora es que se está discutiendo. Ahora es que se está discutiendo. Que Bueno, si ya fuera- lleva muchísimos años Claro. discutiendo el tema. Sí. Curitiba, que es una referencia a nivel mundial. Claro, en materia de BRT, en materia de transporte. No porque- tiene un metro. Y nosotros, la República Dominicana, tiene un metro, Sí, pero porque no nosotros somos estamos- los más agitados. Entonces, ahora, y además eso genera grandes comisiones. Nuevo York Yo- chiquito. Yo creo que llorar ahora sobre la leche derramada no sirve de mucho. Sin embargo, estoy de acuerdo contigo en eso de que aquí no ha habido prioridad, o sea, las prioridades no se han planteado. Y sobre todo, como no ha habido una visión de ciudad, o quienes han tenido una visión de ciudad han estado marginados o no han querido participar en la política, evidentemente se ha puesto el desorden. Se ha impuesto el desorden y el plan, por ejemplo, original del metro, de que eran varias líneas y también de que se iban a crear unas rutas alimentadoras, etcétera, etcétera, era ambicioso, interesante, y yo creo que podía ayudar a eso. Pero la falta, como te dije, de esa visión de cuál es la ciudad que queremos y cómo vamos a organizar la ciudad, provocó que nosotros nos pusiéramos los zapatos y luego las medias. Cuando lo que primero debimos priorizar ese tipo de obras que eran muchísimo más baratas y que resolvían muchísimos más problemas. Sin embargo, yo quiero decir que yo soy, por ejemplo, apoyo a la existencia de ese metro ahora y, por ejemplo, el planteamiento que nosotros hacemos busca que ese metro sea muchísimo más eficiente, porque si nosotros conectamos buses de carriles inclusivos con esas principales arterias y las conectamos con esos sistemas troncales, evidentemente, cuando el que está en el centro de los Celos y vea que puede subir en 10 minutos a la Kennedy sin tapones y montarse después en un metro y que ese metro lo deja allá y después conectarse con el teleférico, o sea, evidentemente va a comenzar a pensar en dejar el vehículo en su casa. Que es lo mismo, por ejemplo, en Buenos Aires, que ahora, por ejemplo, en el microcentro se puso un BRT. Una de las cosas que los porteños, los bonaerenses se ufanaban siempre era de que ellos tenían la avenida más grande del mundo, la 9 de julio, y ahora no la tienen porque les redujeron carriles para poner el BRT. Pero fíjate, como la visión que se ha impuesto es una visión de la ciudadanía, visión de la gente, se prioriza el transporte público. Claro. Y aquí no se puede hablar de cambio de sentido de las vías si no es para el transporte público, porque nosotros vamos a cambiar el sentido de la vida, vamos a gestionar, es verdad que va a mejorar el tránsito, pero se va a seguir llenando de carros, porque la única alternativa que la gente tiene es esa. Y nosotros lo que estamos hablando es crear alternativas de que no es que a nadie nosotros lo vamos a obligar a que no use su vehículo, pero sí vamos a crear condiciones para que prefieran no usarlo. Porque, por ejemplo, si tú vas a Londres, para tú entrar a Londres, tú tienes que pagar un impuesto. Tienes que pagar un impuesto. E incluso hay ciudades europeas que, dependiendo del tipo de vehículo y de las emisiones que haga tu vehículo, tú no te dejan entrar a los centros de la ciudad. Claro, entonces, por ejemplo, ustedes que son ingenieros en materia de permisología, tú en Nueva York, por ejemplo, en Nueva York no te dicen tú tienes
una cantidad, por ejemplo, mínima de parqueos, sino que te dicen, tú tienes una cantidad máxima de parqueos. Por ejemplo, tú vas a cualquiera de los principales barrios de Nueva York, Queens, Bronx, Manhattan, Brooklyn, ¿y cómo son los accesos urbanos? Tú no ves estos edificios o torres que están llenas de parqueos y que se roban el espacio público, sino que hay una entrada y muchos de ellos no tienen, por ejemplo, parqueos. Te dicen, aquí el máximo de parqueos son 50, pero ahí Se está visitando, tiene parqueo. y dice, tú tienes 50 parqueos y tienes 300 apartamentos. ¿Por qué? Porque lo que se prioriza es el peatón, porque la mayoría de esos apartamentos están cerca de buses o transporte público. Aquí hay que hacer, sobre todo, un cambio en todo lo que tiene que ver con el ordenamiento que regula todo el tema de la permisología, sentar a los sectores de la construcción, que son ingenieros, y decirles, señores, mira, vamos, esta es la visión de ciudad que nosotros tenemos planteado, aquí tú compras un apartamento y el apartamento tuyo tiene 3 parqueos. O sea, evidentemente hay un fomento a que tú compres más carros. Claro. Entonces, la ciudad, tú tienes todo el derecho a comprar el vehículo, pero en Suecia, para ponértelo de un punto de vista, en Suiza, por ejemplo, si tú no quieres ordenar tu basura, por ponértelo como otro ejemplo, y tú quieres botar tu basura toda mezclada, tú tienes que ponerle una funda, una marca para que tú pagar impuestos por eso, porque la ciudad no se puede hacer cargo de eso. O sea, la ciudad tiene que gestionar la escasez. Y la escasez es un territorio que no tiene para dónde crecer, que lo tenemos que disfrutar todo. Entonces, no podemos seguir construyendo como estamos construyendo. La permisología que se da de los ayuntamientos no puede seguir siendo igual. La forma en cómo se construyen tampoco. Aquí, por ejemplo, en Buenos Aires, que yo siempre trato de hacer como ejercicio comparado, porque son las tendencias más o menos que uno tiene cerca. En Buenos Aires, los primeros pisos de todos los apartamentos se dedican a cafeterías, a librerías, a espacios donde la gente puede ir, es decir, tú ves que arriba vive gente y en el primer piso siempre hay un kiosco, un café, un restaurancito. Sí, en Europa se ve mucho eso. Claro, ¿por qué? Porque la ciudad está pensada para la gente. La gente tú la ves caminando, mira, si encuentro un paseo aquí, no, aquí tú vas caminando en torre y tú lo único que ves carro. Los primeros pisos son parqueos y los sótanos. O sea, se pierde esa oportunidad, incluso desde el punto de vista comercial, pero sobre todo, que parece algo que no se ve, es el tema de que ahí está expresada la visión del tipo de ciudad que nosotros queremos. Pero ahí vamos. Y hablando del tema de los estacionamientos, ¿qué le parece la nueva iniciativa del Ministerio de Obras Públicas sobre la creación del parqueo público? Porque, viéndolo de cierto modo, sí, estamos convirtiendo la ciudad en un parqueo, pero también eso puede ayudar a descongestionar las principales calles y avenidas del país. Bueno, vamos a debatirlo, yo diría. Mira, la gente hoy te dice, necesitábamos parqueo. Ahora, si yo pongo más parqueos, ¿qué va a pasar? Estoy incentivando que la gente compre carro. Yo te pongo el ejemplo de la Pucamaima. Yo soy egresado, donde, por ejemplo, doy clases. La Pucamaima tiene 2 edificios como de 7 pisos solamente destinados a parqueo. Es decir, esos edificios deberían estar dedicados a laboratorios, a aulas, a bibliotecas. Están dedicados a carros. El edificio de parqueo que está en la Pucamaima, en la plaza universitaria, es más grande que el B1 de enfrente. Entonces, yo lo que creo que lo que deberíamos hacer, la propuesta que nosotros tenemos, es de aprovechar los parqueos que ya existen. Porque aquí, por ejemplo, te pongo el caso de la avenida Winston Churchill. En la avenida Winston Churchill ahí está el Banco de Reserva. El Banco de Reserva cierra a las 5 de la tarde y tiene una explanada grandísima ahí de parqueo. Y lo cierran y nadie se parquea ahí. Pero a escasos metros de ahí hay zonas ya de restaurantes. Está el restaurante Loreta, está un poquito más para allá la Pepperoni, que tiene esos colapsados porque la gente tú la ves parqueándose en la calle, aquí de la acera y todo. Yo como ayuntamiento hablaría con el Banco de Reserva o con instituciones privadas, con instituciones públicas y diría, mira señores, esos parqueos de noche vamos a utilizarlos. O si tú tienes una cantidad de parqueos que tú no estás utilizando, porque tú pasas a las 3 de la tarde por ese Banco de Reserva y esos parqueos no están ocupados todos, hay muchos parqueos. Claro. Vamos a dejar una parte del parqueo para que la gente pueda parquearse por ahí y lo pague. Y tú recibes un beneficio de la alcaldía también. Claro. Aquí hay un grupo de emprendedores que hicieron una herramienta, una app que se llama iParking.
que consiste en No que, la conozco. que es como un tipo Uber, pero de parqueo. Es decir, tú por ejemplo vas a un sitio y tu mamá por ejemplo tiene tu casa pero no tiene carro. Y tiene 2 parqueos. Yo conozco esa herramienta, pero en otras ciudades, aquí no sabía que existía. Aquí hay una, pero no se ha podido impulsar porque no tiene el desarrollo que debería tener porque no lo han asumido el sector público y demás. Entonces, esa señora yo le digo, mira, miren, yo voy a poner su parqueo aquí. Y parte de eso va al gestor de la y parte de eso va a la señora. Aquí hay muchísimos negocios que cierran en el día, que le ponen una cadena adelante para que no le parquean y demás. Imagínate que yo como alcalde llamaría a ese muchacho y le diría, mira, venga, vamos a comprar esa aplicación. Y agarraría en el proceso de hacer, porque aquí hay que hacer un registro real de quiénes son, de cuáles son los negocios que hay en la ciudad capital, cuáles son, todo eso no se hace, porque todo eso está en manos del gobierno central, que nosotros deberíamos como ayuntamiento tener la data de nuestra gente, no depender del gobierno central para tener data y tomar decisiones. Es que todos esos parqueos yo los aprovecharía para fines de que la gente se pueda parquear, utilizar los parqueos existentes, porque si yo no le prometo a nadie un edificio de parqueo. O sea, ¿por qué? Porque el que promete un edificio de parqueo, lo que está prometiendo es más tapones. Yo, de la única manera en que concibiría parqueo de ese tipo es, por ejemplo, si nosotros lográramos, por el tema de los BRT, y lográramos que esos BRT, convenciendo a los otros ayuntamientos, sobre todo, por ejemplo, a Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Norte, de que sean BRT intermunicipales, es que en las entradas de la ciudad hacer grandes parqueos para que la gente se pueda parquear ahí, tome el transporte público que le lleva al centro de la ciudad, luego pueda volver, tomar su vehículo e irse. Que es lo que pasa en ciudades como Buenos Aires, por ejemplo, que la gente se parquea, o como Londres, por ejemplo. Entonces, de esa manera se puede hacer. Porque nosotros estamos planteando un BRT que es municipal, que puede tener vocación intermunicipal, porque si nosotros ponemos un BRT en la 27 de febrero, imagínate un BRT en la 27 de febrero, se puede conectar hasta Santo Domingo Oeste, pues se puede conectar hasta la aeropuerto, y Boca Chica y sigue para allá. Entonces, eso, de que tú le digas a esos 2 alcaldes, señores, ya nosotros lo montamos aquí en la infraestructura, podemos montar la infraestructura de este lado y de este lado, para que se use. Óyeme, lo van a asumir, pero para eso se necesita un alcalde del Distrito Nacional que sea como un canciller, que articule los intereses de todo eso, porque lo cierto es que lo que más necesitamos, eso somos nosotros somos los que estamos pagados, nosotros somos los que recibimos 3 millones de viajes diarios, nosotros somos los que recibimos el impacto de los tres Santo Domingo, de Jaina, que es como si fuera un barrio de la capital, de gente que viene de Monteplata, de gente que viene hasta de Banilla todo el día. A nivel nacional, porque todos los servicios se encuentran. Entonces, y la circunscripción 1 sobre todo, que por ejemplo, porque la circunscripción 2 y la circunscripción 3 se han convertido en circunscripciones y ciudades dormitorio. Residenciales. Exacto, están concentradas aquí está el 80% de la oferta universitaria, por ejemplo, aquí están todos los servicios públicos, aquí están todas las grandes plazas, los grandes centros comerciales, entonces todo el mundo viene para acá. Entonces lo que hay que tratar es de desconcentrar eso. Y eso me lleva al segundo gran punto, que es el tema de, por ejemplo, de la creación de espacios públicos, que es uno de los principales problemas que tiene la ciudad y que nos lleva a nosotros a decir que esta propuesta tiene como propósito el disfrute igualitario. Por ejemplo, ustedes vieron que hace unas semanas, hace un mes y pico, hubo una propuesta ahí de que querían quitar los carriles. Nosotros hicimos eco de eso. Exacto. Bueno, yo fui que promoví la iniciativa de la firma, por ejemplo. Pero eso precisamente es parte de esa misma visión que tienen los urbanistas de antes, los desarrolladores de antes sobre todo, más que todo, porque son desarrolladores. Pero cuando tú vas a la circunscripción 1 y tú vas a la circunscripción 3, por ejemplo, la circunscripción 1 tiene entre 10 a 12 metros de área verde por habitante. La Organización Mundial de la Salud dice que tiene que ser entre 10 a 15 metros de área verde. Ahora, cuando tú vas a la circunscripción 3, tienen 0.3 metros de área verde por habitante. Es decir, no tienen espacios públicos, no tienen lugares donde recrearse, no tienen lugares donde esparcirse. Y eso se traduce en delincuencia de los mismos jóvenes. Totalmente, desigualdad, en falta de bienestar. Y toda esa gente, ¿qué es lo que hace? Tiene que venir a la circunscripción 1 a ocupar los pocos espacios públicos. Por ejemplo, yo, de las pocas cosas que estaba de acuerdo con la gestión de Roberto Salcedo, yo estaba de acuerdo, por ejemplo, con el tema de Brillante Navidad. Porque Brillante Navidad, además de que estaban todas las clases sociales, todos los barrios de la zona norte venían a recrearse en Brillante Navidad en el Consejo Observatorio.
¿Por qué? Tengan que venir porque ellos no tienen espacio No tienen, público allá. Y no tiene una brillante Navidad ya. Claro, entonces, por ejemplo, en Semana Santa la clase media, la gente se va para la playa, se va para otro lado. ¿Y dónde se iba la gente de las clases populares? A las piscinas de Huila. ¿Por qué? Porque no tienen espacio público allá, entonces tienen que venir aquí. Ahora, si tú creas espacios públicos allá y le genera una dinámica en su propia zona que permita que se recupere algo que se ha perdido, que es la vida comunitaria, el vecino, el parque que está cerca de mí, donde yo jugaba, donde yo hacía esto, donde yo hacía lo otro. Esa visión es lo que nosotros planteamos de que en las políticas públicas que se han ido diseñando no está la gente en el medio, sino que se recupera. Por ejemplo, esta gestión habla de que ha recuperado una cantidad de parques, pero no ha aumentado un solo metro de área verde. Aquí no se construye un parque urbano desde cuando Balaguer. El último parque urbano que se construyó fue el de Santo Domingo Norte, cuando todo esto era lo mismo. Entonces, tú hablabas ahorita de que nosotros no podemos llorar sobre la leche derramada. Claro. Ahora, ¿cómo tú recoges esa leche derramada sin desperdiciarla? Me refiero a Aumentarla. naturalmente, la ciudad creció de manera excomunal, horizontalmente, y se vio la necesidad de crecer verticalmente, y sigue creciendo horizontalmente, pero a las afueras del Distrito Nacional. Ya por eso se ve Santo Domingo Este, el proyecto Ciudad Juan Bosch, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, que se va poblando más y más, e incluso vemos hasta casi llegando a Pedro Brán, proyectos de residenciales donde la gente está tomando, o sea, se muda para allá y trabaja en el distrito. Entonces, ¿cómo tú, si ya no hay espacio aquí, cómo tú gestionas esa parte? Bueno, nosotros tenemos una propuesta que es, nosotros estamos planteando hacer una lista de solares baldíos o de solares que se puedan comprar o lugares que se puedan comprar para hacer plazas, parques y centros culturales. Es decir, hay que comprar espacios para poder generarlo, porque como el Distrito Nacional no tiene para dónde crecer, por ejemplo, en el caso de la circunscripción, primero hacer un levantamiento de terrenos y lugares y solares que tiene la alcaldía, que tiene el ayuntamiento, que son de su propiedad, pero también otros, hay lugares, por ejemplo, donde hay una esquina, donde hay una casa que la están vendiendo. Bueno, esa casa yo la compro y hago un pequeño parque, hago una pequeña placita ahí, donde la gente se pueda recrear. Es decir, yo estoy aumentando la cantidad de espacios públicos. Es la única manera en que nosotros podemos recuperar esos espacios públicos. Es decir, por ejemplo, barrios, hay lugares donde hay varios barrios que están muy cerca. La zona de Domingo Sabio, ahí hay 3 barrios icónicos: Los Guandules, Guachupita y La Ciénega. Por ejemplo, esos 3 barrios deberían tener un centro cultural común, creado por la alcaldía y gestionado por la alcaldía. Es decir, nosotros construir, en Los Guandules, por ejemplo, hay un club que se está cayendo a pedazos, que se llama el Club Los Compadres. Ese club que está en la infraestructura ya, que es un primer piso, pero tú lo puedes convertir en 4 o 5 pisos. ¿Para qué? Para que den clase de teatro, de idiomas, música, de cultura en general, porque aquí la oferta cultural está totalmente privatizada. La gente no tiene forma de acceder a una oferta cultural en el ayuntamiento. No puede ser que aquí se le den anualmente 12 millones de pesos a Dominicana Moda, que es un evento privado que no impacta ni al 0.1% de los capitaleños, y no se estén creando centros culturales. Claro. Con 12 millones de pesos yo te creo un centro cultural aquí donde quiera. Aquí y donde quiera, en estos barrios. Te puedo crear un pequeño parque, te puedo crear una pequeña plaza, y en lugares en donde haya más vocación para poder hacer esto, generar algún parque. Eso nos lleva a un punto muy importante, el tema de la necesidad de un verdadero ordenamiento territorial, que aquí no nosotros hemos tenido, aunque esta alcaldía tiene un plan de ordenamiento territorial. En realidad, un plan de ordenamiento territorial no es un documento, no es un acto administrativo, no es un documento técnico urbanístico, es un proceso político. Es decir, a mí me han dicho, bueno, que la alcaldía tiene el POT, el plan de ordenamiento territorial. Sí, pero eso es un plan que nació nato y muerto, porque hoy día la ciudadanía de Santo Domingo no se encuentra representada ahí, no se encuentra representada en cómo se discutió ese proceso. Una vez va a sacar fotos de 1000 foros y 1000 debates y 1000... No. Cuando yo hablo de que es un proceso político, el urbanismo llega después. Tiene que ver cuál es la visión de la ciudad que nosotros vamos a asumir. Te pongo el principal ejemplo para demostrar que ese plan de ordenamiento territorial nació nato y muerto. El tema de Poliplas. Se cumplió un año de la explosión de Poliplas. Y aquí debió haberse generado una discusión. ¿Por qué? Porque los centros industriales hay que sacarlos de los centros urbanos. Estamos esperando que exploten. Claro, donde está Poliplas, donde está la sociedad, donde está Mercasín,
ahí está todo el espacio que necesita la circunscripción de, por ejemplo, el Parque del Distrito Nacional para aumentar, para generar sus parques y generar los espacios. Y para eso, nosotros lo que estamos diciendo es que como es uno de los temas fundamentales, aquí hay que hablar realmente de un plan de ordenamiento territorial donde nosotros sentemos los centros industriales. Ellos saben, por ejemplo, esos empresarios, que ellos tienen muchas incomodidades para estar ahí porque están rodeados de gente, para salir los camiones. O sea, ellos estuvieran muchísimo mejor en las afueras. Y podemos iniciar un proceso de adquisición de esos terrenos para que se pueda planificar qué hacer con esos espacios públicos. Por ejemplo, todas las bombas de gasolina aquí, de gas que se construyen donde quiera, violando la normativa, pero que son espacios que se pudieran utilizar también para aprovechamiento de espacios públicos, sobre todo las bombas que siempre están como en esquinas y que sirven para pequeñas plazas, para lugares de esparcimiento y de desarrollo de la ciudadanía. ¿Y eso no debería tirarte en contra de los empresarios? Bueno, pero eso es lo que es un alcalde. Un alcalde lo que hace es no tirarse en contra, sino articular los intereses. Precisamente por eso yo creo que esa es la gran diferencia de esta candidatura, cuyo único dueño es la ciudadanía. Porque nosotros tenemos la capacidad de representar a todos, no a grupitos. Nosotros decimos, ustedes tienen que seguir generando riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene que ser en base a la visión de la ciudad que corresponda a todos. Porque ahí los únicos que se benefician son ustedes. Pasó lo de Poliplas y ahí hubo más de 80 heridos por falta de autoridad y por falta de regulación. Cuando la gente no puede estar, nadie se imaginaría poner un Poliplas en medio de la circunscripción 1. Nadie se imaginaría. No lo dejarían. Entonces hay gente que te dice no, porque hay lugares en donde después los centros industriales estaban primero, sí, pero una de las cosas que tiene la democracia es que cuando las cosas no funcionan se pueden cambiar. Entonces, como aquí lo que hay es un tema de componente democrático, es decir, que lo que queremos es que el territorio lo podamos disfrutar con condiciones de igualdad, aquí hay que iniciar un proceso de transición para que los centros industriales salgan fuera de la ciudad y ese proceso nosotros estamos comprometidos con que en una gestión nuestra iniciarlo, porque como hemos dicho, es ahora el momento de tomar las decisiones políticas y urbanísticas que van a definir cómo esta ciudad se va a vivir en los próximos 20 años. ¿Y en qué se ampararía la alcaldía para decirle a una empresa que tiene una bomba de combustible, una estación de combustible, tú no puedes estar ahí cuando la alcaldía anterior fue que le dio? Bueno, mira, lo primero es que hay muchas de estas bombas que se hicieron en violación de las leyes y de los reglamentos. Y en este caso, para esto sí sirve la virtud de ser abogado, para esto sí sirve ser abogado, y sobre todo dedicado al derecho público, es que la administración tiene lo que se llama una potestad exorbitante y muy invariante para cambiar ese tipo de situaciones. Y que en aquellos casos en donde nosotros la administración pueda verificar incumplimiento de la ley, así mismo se pueden emitir otras ordenanzas en donde se pueda cambiar esa situación. Hay gente que va a decir, bueno, hay un principio que se llama el principio de confianza legítima, de que tú me diste algo, cometiste un error, sí, pero si fue una cosa que sea un error, otra cosa que yo lo haya hecho por falta, por corrupción, que es un elemento que prima mucho a la hora de aquí del tema de la permisología, etcétera, etcétera, pero aquí hay causas de fuerza mayor que se imponen por encima de sus intereses individuales y que pueden perfectamente ser cambiados. Entonces, nosotros lo vamos a hacer en un proceso claramente amigable, en base a la ley, pero en aquellos casos en que no sea así, se aplicará lo que establece la regulación que permite, sin lugar a dudas, que ese tipo de plantas se puedan hacer. En el caso, por ejemplo, de los centros industriales, evidentemente eso tiene que pasar por un proceso de adquisición, la idea es que se hagan compras, pero también el ayuntamiento, por ejemplo, en caso de eso, puede pedir el tema de la adjudicación de ese tipo el tema de la expropiación de terrenos que tienen vocación pública, que pueden ser utilizados de utilidad pública. La idea es que esto todo se pueda discutir en el marco de una discusión real de la construcción de un plan de ordenamiento territorial, que no es otra cosa. Un plan de ordenamiento territorial no es un documento técnico, urbanístico, en esencia un plan de ordenamiento territorial es la visión de todos los ciudadanos de una ciudad expresada en ese documento. Y ahí todos nos comprometemos a gestionar la ciudad de esta manera, para que la podamos disfrutar de esta manera. Es decir,
Los urbanistas, los técnicos, son los que llegan después de que determinan cuál es la visión de quien está encargando esto. En todo caso, tiene que ser los ciudadanos. Entonces, tú vas a modificar como alcalde, vas a modificar el plan de ordenamiento territorial. Sin lugar a dudas. Yo creo que eso tiene que pasar por un proceso de discusión real, porque mira, el actual alcalde se comprometió con convocar lo que es el Consejo Económico de Santo Domingo, que lo establece la ley de ayuntamientos, y no lo hizo. Es un consejo consultivo que debería estar compuesto por todos los sectores de la ciudad. Ese es el consejo quien tiene la mayor vocación, en la medida en que tú lo integres de forma realmente democrática y participativa, para discutir eso. Esto en realidad se discutió con expertos muy buenos y todo, pero muy a espaldas. O sea, se llevaron las cosas ya hechas, ya prehechas, ya discutidas, pero no se discutió antes de que entren los urbanistas, antes de que los urbanistas se sienten en su mesa, de que los ingenieros ustedes se sienten en su mesa a tirar. Digamos, primero pasan sociólogos, economistas, donde determinamos qué es lo que vamos a hacer con este territorio, cómo es que este territorio nosotros vamos a potenciarlo, cómo es que nosotros vamos a aprovechar todas las posibilidades y sobre todo cómo vamos a lidiar con todas las desventajas. Porque en el caso del Distrito Nacional, que tiene muchas desventajas, primero porque no tiene hacia dónde crecer, y segundo, teniendo como frontera sur el Mar Caribe y siendo la República Dominicana y la ciudad de Santo Domingo una de las ciudades que son más vulnerables a los fenómenos de cambio climático, nosotros tenemos la necesidad, ustedes que son ingenieros por ejemplo, de comenzar a pensar la permisología, cómo construimos, para qué construimos de forma resiliente para esos cambios que vienen. Y todo eso tiene que pasar por un proceso de discusión muy amplio que aquí no se ha dado. O sea, eso es para que toda la ciudadanía salga a decir, tú vas donde cualquier presidente de junta vecino ahora, estoy segurísimo, la mayoría, puede que parezca uno, pero digo, para no generalizar, pero no te van a decir, el plan de ordenamiento territorial no es como mi Biblia, que yo sé que, o mi constitución, por ejemplo, que yo conozco, esto, lo que nosotros pusimos aquí, lo que nosotros aprobamos aquí. Es decir, por eso que yo digo que es un proceso antinuevo, es un proceso que nació sin el espíritu ciudadano, sin ese influjo tan necesario para nosotros discutir eso. Por eso, hoy día, la circunscripción 3, que no tiene espacio público, no está empoderada para exigir espacio público. Porque si hubiese pasado por un proceso de ordenamiento territorial, hubiese tenido la oportunidad de plantear ahí, nosotros necesitamos un espacio público porque nosotros estamos aquí hacinados, por ejemplo. ¿Qué proyectos tú crees que hacen falta en el Distrito Nacional con tema de construcción, permisología, demás tipo de cosas? Bueno, ya viendo hacia el futuro de la ciudad. Bueno, mira, yo creo que el tema de la permisología, aquí hay que revisar todo lo que tiene que ver con las ordenanzas municipales, que son las que permiten el uso del suelo y todo lo que tiene que ver o incide con la construcción en la ciudad. Ahora, también hay que hacer cumplir muchas otras ordenanzas, porque por ejemplo, con el tema de las aceras, aquí hay una normativa para el tema de las aceras que deben ser respetadas por quienes construyan, que es de finales de los 80, que establece una cantidad de metros dependiendo del tipo de avenida, calle, sea primaria o secundaria, que estaba pensada para la ampliación de aceras. Y lo que ha ido pasando es que por la falta de regulación por parte de la alcaldía, muchas de esas aceras se han convertido hoy en parqueos. Por ejemplo, los parqueos en Retiro que hacen estos negocios que son de primera planta, que tienen parqueos que tú entras y sales así, o los apartamentos que se hacen con los parqueos alrededor del edificio, precisamente porque no tienen esos espacios. Ese tipo de normativas tienen que comenzar a ejecutarse porque no se puede seguir construyendo de esa manera. Evidentemente hay que sentar a los sectores de la construcción y plantearle eso. Ahí evidentemente va a haber muchos conflictos porque muchas de esas torres y apartamentos y negocios se han construido violando la normativa. Entonces, cuando tú le notifiques desde el ayuntamiento, la gente te diga, mira, aquí tú tienes un problema porque tú estás ocupando las aceras, o hay lugares donde no hay claramente aceras, sino que son todas parqueos, la gente tiene que tirarse a la calle hasta que pase el apartamento o la torre donde está, para poder seguir caminando libremente.
No te preocupes, que tienes también un aliado. Nosotros hemos trabajado o ideado conjunto a Accidentes RD, Ah, excelente, ¿sabes? la herramienta Mal Parqueado RD. Y ya llevamos un mes, ¿cierto? Llevamos un mes trabajando esa parte, publicando a través de los mismos ciudadanos que nos envían, mira, este tigre está mal parqueado, y ahí le ponemos la información, Claro. cuál es la infracción, todo esto. Entonces, aquí tiene, como decía, tiene que haber una revisión integral del tema de todo lo que tiene que ver con la permisología, de las ordenanzas y reglamentos que lo establecen. Y esa revisión también toca un elemento muy importante que tiene que ver con el tema de las recaudaciones. No solamente hay que eficientizar las recaudaciones, que es cosa que se ha venido por lo menos haciendo en esta gestión, sino también creando y peleando impuestos a tasas que son de vocación municipal y que hoy están siendo cobradas por el gobierno central. Por ejemplo, el tema de las multas de tránsito. Las multas de tránsito son de vocación municipal. El impuesto a la vivienda suntuaria, por ejemplo, el IBCS, también es un impuesto de vocación municipal. O sea, por ejemplo, para el tema del plástico, crear un arbitrio para los plásticos de único uso. Para el tema, por ejemplo, de lo que nosotros planteamos, que uno de los ejes, el tema de generar una economía circular a través de los residuos sólidos, hemos dicho que eso implica adoptar medidas, por ejemplo, como esta que ha adoptado Suecia, en donde se han establecido que si tú no quieres clasificar la basura, entonces tú tienes que pagar un impuesto por eso, un arbitrio por eso, porque tú no estás ayudando a la ciudad. Y hay alguien que lo va a tener que hacer, que va a tener que hacer esa clasificación que se supone que todos nosotros los ciudadanos debemos hacer para poder nosotros contribuir desde nuestra perspectiva individual con el desarrollo colectivo de la ciudad. Y eso yo creo que tiene que ver, o sea, que la gente comience a entender responsabilidad, porque la gente hoy día anda manga por hombro por la falta de un sistema de consecuencias y sobre todo por la falta de la cultura del ejemplo, que las autoridades no dan el ejemplo y por tanto no lo hacen. Yo veía recientemente como de algo mismo que yo me quejaba, que veía en la circunscripción 13, en la circunscripción 13 usted encuentra en muchos lugares que en medio de una acera una gente viene y construye una cadera de caracol. Sí. Sin embargo, por ejemplo, yo vi que en la avenida Winston Churchill, donde hay una pseudociclovía que hizo Roberto Salcedo, pusieron un letrero de Feliz Navidad en esta alcaldía justamente en medio de la ciclovía. O sea, entonces tú dando el ejemplo, y además eso refleja la visión de los espacios públicos. Tú tienes que te importa un carajo que quienes pueden utilizar el ciclovía, también lo utilizan gente para correr en la mañana, a la tarde, para ejercitarse. Tú le metes un letrero que para lo único que sirve es para celebrar esto, pero es para el maquillaje, porque eso sí se ve, porque lo ven muchos carros muy bonitos de aquí para allá, pero quien está utilizando ese espacio, que son los ciudadanos, hoy lo tienen obstaculizado. Entonces, eso es parte de esa cultura del ejemplo. Bien, tú hablabas del manejo de residuos. Así es es importantísimo para la alcaldía, porque incluso tú lo decías, la gente cree que la alcaldía solamente recoge la basura, cuando no es así. Mira, la política municipal, lamentablemente... y disculpa, ese es uno de tus ejes. Así es. La política municipal, lamentablemente, comienza y termina con el tema de la recogida de la basura. Y aquí, la política municipal se ha reducido si el camión pasa por la tarde o pasa por la noche. Y nosotros lo que estamos planteando es cambiar la visión. Es decir, lo que ha pasado es que se ha visto la basura como un problema y nosotros estamos planteando ver la basura como una oportunidad. ¿Cómo la vemos como una oportunidad? Bueno, convirtiendo la basura en dinero. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, creando una economía circular a través de la basura para aprovechar los residuos sólidos. Hoy día solamente se aprovecha el 5% de los residuos sólidos que se botan diariamente aquí y son emprendimientos privados que no tienen capital, que no tienen redes de distribución, que no tienen la posibilidad de hacer esto como se debería. Imagínate, quien puede hacerlo esto es el ayuntamiento, es la alcaldía. Claro. Yo pongo el ejemplo, por ejemplo, de una provincia en Argentina que se llama Jujuy, que es el triple en población y en territorio que esta, y que hoy está aprovechando el 70% de su basura, con un departamento que tiene solamente 7 personas. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que las familias, los pequeños, medianos y grandes negocios se conviertan en socios aportantes de una cooperativa que sería como una especie de clúster público-privado que fomentaría esos emprendimientos privados con el apoyo de la alcaldía para que todo el mundo
clasifique su basura y la pueda vender a estos emprendimientos. Esto, evidentemente, cumpliendo con 3 condiciones básicas que solamente el ayuntamiento lo puede hacer. Primero, los medios, es decir, creando los puntos verdes. Aquí no hay un solo punto verde que haya puesto el ayuntamiento. Lo que hay, lo puso los privados, universidades, y otros lo puso el Ministerio de Obras Públicas, y están llenos de basura. Un poquito contradictorio. Recuerdo comentar el punto verde que pusieron ahí debajo del elevado peatonal de la Kennedy con Gómez. Ajá. ¿Por qué tú pones un punto verde ahí cuando se supone que en ese punto no debería haber personas? Totalmente. Entonces es un tema también de visión de ciudad, de que Sí, no se sabe qué es lo que se quiere. la idea es que se vea que hay un punto verde y que esté toda la basura mezclada. Entonces, primero los medios, es decir, los puntos verdes, los zapacones, las fundas a la gente para que pueda clasificar, etcétera, etcétera. El segundo, que es uno de los más importantes, que es la educación, porque es lo que genera la conciencia. Hoy día se están gastando en el presupuesto del ayuntamiento 207 millones de pesos en educación, que es la traducción del 4% que establece la ley de educación, que también tiene que aplicarse a los presupuestos municipales. Nosotros lo que estamos diciendo, que en función de estos problemas que nosotros estamos viendo, en el primer año nosotros dedicaríamos el 50% de esos 207 millones, es decir, 103 millones de pesos, solamente a la educación ciudadana para el tema del manejo de los residuos sólidos, para que la gente entienda la utilidad, los beneficios individuales, los beneficios colectivos y cómo con eso estamos contribuyendo al medio ambiente y sobre todo a tener una ciudad más amigable y más ecológica. Y el tercer elemento, que es el más importante, que son los incentivos. Es decir, la alcaldía tiene la posibilidad de generar un capital semilla para comenzar a operar esto y generar una red de incentivos para quienes puedan, quienes comiencen a ser parte de los socios aportantes de esta cooperativa. Mira, aquí se botan 2.100 toneladas de basuras diarias. Si aquí ¿Te refieres aquí a nivel nacional? al Distrito Nacional. Si aquí se aprovechara el 100% de esas 2.100 toneladas, nosotros pudiéramos estar generando anualmente una economía de alrededor de 3.500, 3.800 millones de pesos. El presupuesto municipal son 4.500 millones. Nosotros lo que estamos aspirando es a 20% en el primero o segundo año de ese total. Es decir, 300 millones, 350 millones que nosotros pudiéramos estar incorporando al presupuesto municipal. Eso es liderazgo creativo que busca resolver y acabar con la excusa de siempre de los alcaldes de que no tenemos presupuesto que no tiene que dar el gobierno central, porque seguimos dependiendo de una visión centralizada de la gestión municipal, en donde el gobierno central es el papá y los ayuntamientos son los hijos. Y como nosotros lo que estamos diciendo es que tenemos que recuperar el territorio, recuperar las competencias, nosotros como capitaleños, y en este caso la alcaldía del Distrito Nacional, tiene que tener la autonomía para resolver su problema de basura y sobre todo de aumentar los presupuestos, de generar una industria verde, porque estaríamos generando una industria verde a través de la propagación de emprendimientos de ese tipo, que sin lugar a dudas, si contaran con el apoyo del ayuntamiento, fueran hoy el triple de lo que tenemos hoy. Y eso es lo que nosotros estamos planteando para que el ayuntamiento pueda ser parte de esa economía circular, aumentar sus ingresos, resolver definitivamente el problema de la basura, contribuir a crear puestos de trabajo, contribuir a crear riquezas en el marco del Distrito Nacional y sobre todo a fomentar una cultura de emprendedurismo que busque generar beneficios colectivos para todos. Sí, no, es una iniciativa que solo trae beneficios porque te ha matado pájaro de un tiro. Totalmente. Y recibimos ingresos por demás, que es una de las principales necesidades que tiene el ayuntamiento. Pero como digo yo, no sirve de nada un alcalde que venga a decir, porque estamos cansados de eso, de que no tenemos presupuesto, de que no tenemos presupuesto, de que no tenemos presupuesto. Mientras llegue el presupuesto, porque además dicen que no tienen presupuesto, pero tampoco salen a luchar por eso. Yo nunca he visto ningún alcalde haciendo una gestión todos los octubres, que cada año, cuando comienza a discutirse el presupuesto, en la presidencia del Senado o en la presidencia de la Cámara de Diputados para que sean entregados el presupuesto. El alcalde actual es de un partido que su bancada tiene 50 diputados.
Es decir, Tiene una gran representación. que una gran representación que pudieran estar planteando estos temas en la discusión parlamentaria. Este alcalde, por ejemplo, nunca ha hecho ningún tipo de gestión para que se apruebe la ley del ordenamiento territorial, que está parada precisamente para no tocar sectores que no le interesa que el territorio se pueda disfrutar en condiciones de igualdad. Tampoco para aprobar la ley de manejo de residuos sólidos. Y no está haciendo ningún tipo de incidencia. Y como el alcalde es un articulador de intereses y sobre todo un defensor de los intereses de todos los ciudadanos para que el territorio le pertenezca a todos los ciudadanos, debería estar haciendo este tipo de gestiones ante un poder del Estado como es el Congreso de la República. Claro, y tú igual como tú hablabas de la ley de ordenamiento territorial. Hablábamos ahorita del plan, que es muy diferente, porque cuando hablamos del POT, es un POT ciudad. Totalmente. No estamos hablando de algo a nivel nacional, de herramienta a nivel nacional. No se ha aprobado esa ley, no se ha aprobado la ley de manejo de residuos, como mencionaba. Y eso nos lleva, tú estás hablando de tu propuesta, de tu eje como manejo de residuos sólidos. El tema con eso es que la alcaldía también debe trabajar con otras alcaldías, porque así mismo como nosotros, el Distrito Nacional, recibe a todas las personas que vienen de los otros, recibe basura, pero nosotros se le enviamos, en este caso a Santo Domingo Norte, a Duquesa. Sí. Entonces, tú tendrías que trabajar directamente con el ayuntamiento de Santo Domingo Norte. Entonces, ¿cómo tú gestionarías esa parte? Esa es una gran pregunta, porque uno de los grandes problemas. Nosotros la propuesta, cuando concebimos esta propuesta, el tema de generar una cultura de reciclaje, una cultura a través de las 3 R's, lo planteamos sobre todo el marco de nuestra propuesta depende en gran medida de cosas que puede hacer el ayuntamiento. Ahora, es cierto, el Distrito Nacional no tiene espacios hacia donde crecer. Si a nosotros mañana el alcalde de Santo Domingo Norte decidiera bajarnos en basura, como pasó una vez que cerraron el Cerro Duquesa y no teníamos forma de hacerlo, estaríamos jodidos. Pero yo decía que un alcalde tiene que ser como un gran canciller, es decir, un articulador de los intereses de los municipios periféricos, porque esos municipios dependen en gran medida de nosotros, porque ellos vienen todos los días a buscar servicios aquí y vienen a generar una gran demanda de los servicios que están en el sistema nacional. ¿Qué es lo que yo estoy planteando? Bueno, yo llamaría al margen de la comunidad a cada uno de los alcaldes de Gran Santo Domingo. Son alrededor de 11 alcaldes, pero fundamentalmente los alcaldes de Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste. Que son los que hacen frontera directamente con nosotros. Y le diría a ellos, miren señores, vamos a buscar un terreno y vamos a compararlo entre todos. Si un terreno mejor del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, que tiene más espacio, y vamos a generar una planta de tratamiento que la vamos a comprar entre todos. Y en función del presupuesto de cada uno, cada quien dará una proporción en función de eso que sea mayor, porque el Instituto Nacional recibe un mayor presupuesto que esas 3 alcaldías. Y vamos a generar un espacio de copropiedad de ese espacio, que va a ser un relleno sanitario, pero también va a ser una planta de tratamiento de residuos sólidos. Y más lejos, podría ser no por el presupuesto que recibe, sino por la basura que genera, porque es una planta de tratamiento de residuos sólidos. Claro. Sería por la basura que genera. Así cada alcalde dice, ok, vamos a tratar de reducir la basura, así nosotros aportamos en el todo. Eso también pudiera ser una pero en función de eso, como el Instituto Nacional produce también más basura, porque también recibe basura de ellos, en el sentido de que aquí la gente que viene bota basura aquí, eso va a tener a mayor cantidad de basura, en función de la propuesta original de nosotros, mayor cantidad de dinero que vamos a recibir, en función de nuestro plan municipal de aprovechamiento de los residuos sólidos. Ahora, ubicamos el lugar, que ya Duquesa debería estar cerrado, por ejemplo, conforme dicen ya expertos, que buscamos ese lugar, generamos un acuerdo de copropiedad, un acuerdo intermunicipal de copropiedad, generamos las ordenanzas municipales en cada uno de nuestras alcaldías para que eso refrende esos acuerdos, y todos los alcaldes vamos del presidente del Senado, del presidente de la Cámara de Diputados, y le presentamos un proyecto de ley para que esos acuerdos se tengan carácter de ley. ¿Para qué? Para que el lugar que designemos sea propiedad de todos y que nadie mañana pueda decir, bueno, yo me levanto de la mesa, rompo el acuerdo, o venga otro alcalde que quiera romper el acuerdo y decir que eso le pertenece a él porque está en su territorio y lo va a cerrar. Sino que mediante una ley lo hacemos, pero sobre todo ellos van a entender la utilidad
de eso, porque va a ser una planta de tratamiento, ellos mismos van a poder generar o replicar el programa de aprovechamiento de residuos sólidos que nosotros estamos haciendo, podemos compartir recursos, podemos compartir buenas prácticas y beneficiarnos todos de esa economía circular que se generaría y que evidentemente el monto que yo planteé originalmente en función de 2.100 toneladas de agua sería muchísimo mayor porque estaríamos hablando de toda la basura del Gran Santo Domingo. Claro. Y que en proporción de la basura que produce cada quien, en esa misma proporción, esos ingresos van a ir a las arcas municipales de cada uno de estos ayuntamientos. Esto es una gestión que necesariamente tiene que hacer el alcalde del Distrito Nacional por el peso político que tiene y sobre todo por la importancia y sobre todo porque tiene más presupuesto y tiene mayor posibilidad de atraer también inversores, de gente que puede colaborar con esto. Ustedes nunca han visto al alcalde del Distrito Nacional, por lo menos haciendo gestiones de este tipo, sino solamente que su política se redujo a que el camión pase de noche, cosa que pasó en el primer año y después de eso nosotros seguimos viendo el camión a cualquier hora, botando la basura en camiones compactadores donde está toda la basura mezclada sin clasificar. Bien, cambiando un poco el tema, uno de los grandes problemas que tiene la ciudad de Santo Domingo es el uso de las aguas. No, en Santo Domingo no. República Dominicana, a falta de una ley de agua. Sí. En pleno cuatrienio del agua, que lo hemos trabajado aquí, ya lo hemos hablábamos con tu abuelo, que se desarrolló en esa área, y también nos dice que la ley del agua lleva demasiado ya en el Congreso, y no pasa, y no pasa, y no pasa, entonces... Mira, el tema de la ley del agua, yo por ejemplo, desde la perspectiva profesional, tuve que colaborar con consultas que me pidieron, y la ley de la que tengo bastantes críticas desde el punto de vista jurídico y político de esa ley, porque es una ley que desde mi perspectiva buscaba privatizar el agua. Ahora, el tema del agua, que también tiene que ver con algo que ya escapa un poco a la competencia de los ayuntamientos, es que es la política medioambiental que se ha venido desarrollando aquí en los últimos 20 años. Yo lo puedo hablar con cierta propiedad como abogado que he sido, por ejemplo, del caso de Valle Nuevo, que Valle Nuevo, por ejemplo, es la madre de las aguas, lo que ha pasado, por ejemplo, también con el tema de Loma Miranda, que son los principales productores de agua para todo el país, y que si no hay una política medioambiental para remediar y evitar ese tipo de cosas, nosotros estamos feos. Ahora bien, en el caso del Distrito Nacional, el alcalde del distrito es el presidente del Consejo de la Casa, y que tiene una labor ahí que no debería ser nominativa, independientemente de que el director de la Casa sea designado por el presidente de la República. Yo creo que aquí el tema del manejo del agua tiene que ver con el mismo problema que pasa con el tema de la basura, la falta de educación ciudadana, la falta de políticas para que la gente entienda de que estamos frente a un recurso que es finito, de que es un recurso que nosotros no tenemos la capacidad de desperdiciar, y sobre todo entendiendo los periodos de sequía que atraviesa periódicamente la República Dominicana, el Distrito Nacional, que no tiene de dónde producir agua, porque si ahí pudiera tener sentido, lo ideal sería que nosotros estuviéramos pensando, por ejemplo, como hizo Israel, en crear plantas desalinizadoras para utilizar el agua del mar y convertirla en agua potable. Pero eso requeriría, en el caso del Ayuntamiento Nacional, una inversión que no tiene. Nosotros sí pudiéramos también plantearnos, porque en 4 años es poco lo que se hace, pero sí de por lo menos poner esos temas sobre la mesa para que nosotros comenzamos a avanzar en este tema. Israel, por ejemplo, que hoy desaliniza el 50% del agua que tiene, la recibe del mar Mediterráneo, tomó una decisión sumamente importante en ese momento, porque ellos le compraban agua a Turquía, y ellos tomaron por un tema geopolítico, nosotros tenemos que tratar de tener autonomía en eso. Después ellos pelearon con Turquía y no tenían forma de comprarle agua a Turquía, pero ya tenían la planta. Es decir, si no hubiesen tomado esa decisión en ese momento, Israel, que está en Medio Oriente, que está rodeada de una zona árida donde no hay agua, que son desiertos, se hubiese visto totalmente colapsada. Y yo, por ejemplo,
lo que pudiera decir desde el Distrito Nacional como alcalde, en función de eso, yo le exigiría, por ejemplo, al gobierno central la necesidad de que generemos acuerdos. Por ejemplo, se han hecho acuerdos después que entablamos relaciones con China. China está regalando muchísimo dinero. Por ejemplo, yo le pediría a China o tocaría la puerta de Israel para ver si podemos, qué implicaría una cooperación en ese sentido para poder poner una planta desalinadora que nosotros podamos utilizar y aprovechar el agua del mar. Pero sobre todo, yo pensaría antes que en grandes obras en cómo yo genero políticas, primero de educación ciudadana para que tengamos conciencia sobre eso y cómo yo cambio las políticas actuales que están orientadas sin lugar a dudas a depredar el medio ambiente y por tanto acabar con un recurso tan preciado como el agua, que es un tema de supervivencia humana. Sí, también, y uno de los grandes problemas también que tenemos es que contaminamos la fuente de agua que tenemos debajo de nosotros, en el subsuelo. Exacto, que eso tiene que ver por la falta de autoridad y por la falta de regulación. Aquí, por ejemplo, hay mucha gente que, un tema que es de los grandes dolores de cabeza de todas las alcaldías, es el tema del drenaje pluvial. Aquí de que llueve, esto se inunda. Pero cuando se inunda, ¿qué es lo primero que tú ves? Mucho plástico, mucho foam, mucha basura. Eso pasa por la falta de educación ciudadana. Porque hay una irresponsabilidad por parte de la ciudadanía ahí, que ante la falta de regulación, ante la falta de un sistema de consecuencia, tira basura como cosa loca. Porque yo estoy seguro de que si aquí no se ensuciara el espacio público y se garantizara que el ornato público esté realmente íntegro, cuando lloviera no se taparan los invernales, no se taparan los drenajes, teniendo en cuenta de que aquí solamente el 35% de los barrios de la capital tiene drenaje. Entonces, como eso requiere una infraestructura muy costosa y que va en la línea de lo que ustedes decían, como eso no se ve, nadie quiere meter ese tema, yo como alcalde del Distrito Nacional comenzaría y apostaría en gran medida los pocos recursos que tenemos a un programa bastante agresivo e intensivo de educación ciudadana y de aplicación de un sistema de consecuencias para evitar que la ciudad de Santo Domingo siga siendo tan pisoteada por nosotros mismos, incluso en muchas ocasiones, como por los ciudadanos. Porque hay una cosa que dice papá, limpio es el que no ensucia. Claro, no, y también eso ayudaría a contribuir a que, aunque tenemos poco, es lo que hay que usarlo eficientemente. Entonces ya una vez que pues, eso se mantenga, pues ya naturalmente van a llegar las políticas públicas que van a promover la construcción de nuevas redes. Totalmente. O sea, todo eso viene, pero hay que empezar con un cambio. Hay muchas cosas que primero tenemos nosotros que hacer aquí antes de comenzar a pensar. Yo creo que hay que comenzar a pensar en las obras que no se ven antes que en las que pudieran ser muy grandilocuentes y que generan titulares. No, y que la historia nos lo ha dicho, que se sí. ven, pero más adelante. Sobre más adelante. Así es. Señores, este fue Bartolomé Pujans, candidato a la alcaldía del Distrito Nacional para el año 2020. Ustedes conocieron sus propuestas. ¿Cómo podemos saber más de Bartolomé? Bueno, todas las redes sociales, así mismo, Bartolomé Pujans, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y en mi página web, bartolomepujans.com. Ahí están todos los compromisos nuestros de campaña. En el canal de YouTube hay muchísimo material audiovisual por cada uno de los ejes, entre otras entrevistas en donde hemos explicado muchísimos otros puntos que quizás faltan de la propuesta. En fin, y además todo el que me escriba a mí por redes sociales, siempre con algún tipo de inquietud sobre lo que estamos planteando, porque cuando se habla de ciudad se habla de muchísimas cosas. Yo siempre estoy disponible para poner el café y conversar sobre la ciudad. Así es, y somos testigos de eso también. Y a nosotros nos pueden dar seguimiento por nuestras redes de Instagram, Twitter, Facebook y por SoundCloud, Apple Podcast, TuneIn, Spotify, importante Spotify, YouTube y nuestro blog civilengineering.com. Ya saben, ahí pueden ver todo nuestro contenido. Vamos a publicar naturalmente esta entrevista por todas nuestras redes sociales. Nos encanta tu visión, Bartolomé. Ya conocen su propuesta. Ustedes son los que tienen la última palabra en estos comicios del 2020. Ustedes son los que como ciudadanos deciden quién es que nos va a representar y quién es que va a llevar las riendas de esta ciudad. Bartolomé, de parte de todo el equipo, gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Y nada, será hasta la próxima.